precisamente de un tipo de dolor similar que ocasionaba dolores faciales, ¿se recuerdan? La neuralgia trigeminal. Otra patología que produce también un dolor de difícil tratamiento es el herpes zóster, también de características muy especiales. Pero vamos a ver entonces este tema. Esa se podría decir ser la definición de dolor, es una experiencia sensorial desagradable. Pero aquí la característica primordial es de que se presenta en todos los seres vivos que cuentan con un sistema nervioso. Normalmente esta experiencia sensorial está asociada a un daño tisular, un golpe, alguna cortada, alguna abrasión, alguna compresión, entonces eso produce ese tipo de dolor. Hay receptores prácticamente a todos los niveles, a nivel de piel, a nivel de músculo, a nivel de articulaciones, que nos van a generar esos estímulos dolorosos. En final, el dolor es un mecanismo para proteger al organismo. Y de hecho se produce un arco reflejo cuando, si acercamos la mano a la zona donde está caliente, donde hay fuego, el instinto es retirarlo, porque duele. Entonces es un mecanismo de protección. Y ese dolor va a depender de muchos factores. Realmente las vías por donde se transmite el dolor son vías ultra rápidas. Entonces va a depender mucho de las características de la persona. Magdalena, ¿no crees que exista alguna forma de evaluar el dolor? Si yo llego como paciente y te digo, ¿sabes qué? Me duele el brazo tremendamente, no lo aguanto. ¿Hay forma de comprobar eso? ¿Cómo lo podemos hacer? No sé, puede haber unas pruebas de sensibilidad, había leído, dependiendo de puede determinar los años o a grosso modo podríamos decir como 1 a 10. Entonces, ¿cómo se le llama a esa escala? No recuerdo si EVA, escala visual análoga. Es una forma, de hecho es una manera subjetiva de evaluar el dolor. Una manera muy subjetiva porque vamos a depender nuevamente de lo que el paciente te está diciendo. Entonces, cuando hay una ganancia secundaria, como sucede en la seguridad social, por ejemplo, donde muchas veces van por una incapacidad, pues van a decir, me duele, y me duele, y compruébame que no me duele. Es totalmente difícil comprobar. Lo que podemos comprobar es de que no hay daño tisular, con estudios de imagen, de electrofisiología, pero realmente no podemos asegurar que estamos haciendo lo correcto, porque finalmente como médicos debemos creerle al paciente lo que nos está diciendo. Estas son las fibras que transmiten el dolor, las fibras A delta y las fibras C. Y hay que distinguir entre varios términos. ¿Cuál sería el término de alodinia? ¿Alguien sabe? superficial. Pero que es muy extraño. O sea, incluso Al tacto, incluso con la ropa, el roce de la ropa produce un dolor muy intenso. Entonces eso se llama alodinia. El dolor se le va a analizar clínicamente desde el interrogatorio todos estos aspectos.
dónde se localiza, con qué frecuencia da, cuánto dura, qué periodicidad tiene, de qué intensidad basado en la escala visual análoga, si se irradia alguna zona, si lo acompaña algún otro síntoma, por supuesto, dependiendo de la localización que tenga, si hay alguna cosa que lo agrave, si hay alguna cosa que lo alivie, si está tomando algún medicamento y si alguno de esos medicamentos le hace efecto. Todo esto es sumamente importante. Muy frecuentemente, cuando van a consulta, les va a tocar los pacientes, que muchos dicen, doctor, yo quiero inyecciones. Entonces yo digo, ay, yo no quisiera inyecciones nunca. ¿Quiénes son ustedes o quién piensa que pide más frecuentemente esa situación? ¿El hombre o la mujer? La mujer. La mujer tiene mucha más tolerancia al dolor que nosotros. ¿Quién podrá tolerar más el dolor? ¿Ustedes o un albañil? Entonces depende también hasta del nivel socioeconómico, pues, porque habitualmente ustedes están más protegidos y hacen menos actividad física fuerte, han recibido menos lesiones en su vida quizás que un trabajador intenso. ¿Y quién cree que soporta más el dolor? ¿Un sedentario o una persona que se ejercita? Porque libera endorfinas. Entonces, hay muchos factores que van a cambiar esto. Lo que para alguna persona puede ser un dolor muy pequeño, para otra puede ser un dolor muy intenso. Entonces, todo esto sigue siendo muy subjetivo. El dolor se clasifica de diferentes formas: agudo, crónico, dolor nociceptivo cuando hay un daño tisular, dolor neuropático, que es justo lo que les estaba comentando. Entonces, la característica del dolor neuropático, pues, es de que no hay daño tisular. La característica del dolor neuropático, a diferencia del nociceptivo, es de que el daño se encuentra localizado en el sistema nervioso. Estas son las características del dolor nociceptivo y estas son las características del dolor neuropático. El dolor nociceptivo, como les mencionaba, realmente se puede tratar en forma muy correcta con los analgésicos que recomienda la Organización Mundial de la Salud en la escalera o la escala del dolor. Si la lesión es muy grande, pues entonces tienen que aplicar un analgésico más potente y habitualmente se resuelve el problema. Pero no en este caso. En este caso pueden darle incluso hasta morfina y el dolor no cede. Estas son las probables causas de dolor neuropático. De todas ellas, ¿cuál creen ustedes que sea la más frecuente? No está de hecho aquí anotada, pero es la diabetes, la neuropatía diabética. La 3, ¿cierto? Entonces, la causa más frecuente hoy por hoy es la diabetes. La neuropatía diabética, pues. Pero hay otras causas, como son los traumatismos. Son generalmente accidentes de trabajo. La neuropatía
en los pacientes con VIH, neuropatías farmacológicas, hay algunos fármacos que producen lesión, sobre todo aquellos fármacos que se utilizan para el tratamiento del cáncer. Y existe también una neuropatía post-radiación también. Enfermedades degenerativas, el herpes zóster, como ya habíamos mencionado, las amputaciones traumáticas, incluso hay un síndrome de miembro fantasma, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún accidente laboral, se les amputa traumáticamente un miembro, o sucedía mucho incluso en las guerras, cuando explotaban las minas, se lesionaban toda la extremidad y aunque ya estuviera amputada, la seguían sintiendo y les seguía doliendo. Entonces, esos son los tipos de dolores que generalmente ocasionan mucho más problemas. Entonces, en conclusión, el dolor neuropático es un dolor que se produce en ausencia de lesión tisular. Normalmente después de un traumatismo y en forma tardía se presenta el dolor. Es un dolor que altera la sensibilidad, entonces se le llama disestésico. El paciente, sobre todo en neuropatía diabética, lo refiere como quemante, urente. Es paroxístico en algunos casos, como en el caso de la neuralgia trigeminal, que da algunos segundos y se quita. Y se puede acompañar de alguna alteración sensorial o de hipersensibilidad, como el caso de la hiperpatía o la alodinia que ya habíamos mencionado. Se clasifican dos grupos: dolor neuropático de origen periférico, más frecuentemente la diabetes, y el dolor neuropático de origen central, como sucede en los pacientes con antecedente de un infarto cerebral, un accidente vascular cerebral, o incluso en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, esas son las causas más frecuentes de dolor neuropático de origen periférico. Ya los habíamos mencionado. Y estas son las causas principales de dolor neuropático de origen central. Entonces, si no es un dolor que se pueda quitar o controlar fácilmente, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos los mismos parámetros que para cualquier tipo de dolor. Independientemente si ya identificamos las características y decimos, bueno, este es un dolor posherpético o este es un dolor neuropático, de todas formas seguimos las mismas reglas que usamos para cualquier tipo de dolor. Empezando por los analgésicos no opioides, que básicamente son los AINES, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Continuamos incluso con esteroides, también se pueden utilizar, pero por periodos muy cortos. Después se encuentran los opioides débiles, los opioides fuertes, y llegamos a un punto que se llama analgesia radical, que vamos a ver de qué se trata específicamente. Dentro de los no opioides encontramos, ya mencionábamos los AINES, y otros que no están dentro de esa clasificación, pero que son de uso muy común, como es el paracetamol y el metamizol. Y entra también en este grupo el ketorolaco, también que en la actualidad se usa con relativamente frecuencia. No son antiinflamatorios específicamente, pero
se encuentran dentro del mismo rango de efectividad que los AINES. Los opioides débiles, los más utilizados, son los que marcamos aquí en amarillo. El tramadol, de hecho, es de venta libre. La dificultad con el tramadol es que debe empezarse con una dosis muy pequeñita, si no el paciente empieza a tener mareo o somnolencia y entonces ya no se lo quiere tomar posteriormente. Y tenemos también la buprenorfina. Sin embargo, la buprenorfina sí requiere un control a través de receta. Y sin embargo, sigue siendo un opioide débil, pero muy efectivo. Y ya dentro de los opioides fuertes, dentro de los que contamos aquí en el país, se encuentra específicamente el fentanilo. El fentanilo es un medicamento que utilizan con mucha mayor frecuencia los anestesiólogos porque funciona para la analgesia dentro de una anestesia general. Entonces, y es un medicamento mucho más controlado. Ahí sí se requiere una receta especial, hay que hacer un trámite en el gobierno, en la Secretaría de Salud para poder tenerlo y no se puede transportar sin un permiso especial. Ha llegado el caso que tienen un sobrante los anestesiólogos, lo guardan en su maletín y se van, se les olvida. Y si son detenidos por algún motivo a revisión en la carretera y les encuentran el fentanilo, pueden incluso parar en la cárcel. Entonces son de las sustancias que se encuentran más controladas en la actualidad, sobre todo porque dentro de las drogas sintéticas que están en auge en este momento, precisamente son los precursores de este medicamento los que se están empleando y están ocasionando una cantidad impresionante de muertes, sobre todo en Estados Unidos. Existen otros fármacos que se utilizan para el tratamiento de este tipo de dolor. Anticonvulsivos, ¿como cuáles? Carbamazepina es uno. La lamotrigina no tanto. La oxcarbazepina, ¿cuál más? Valproato en algunos casos, aunque no es tan frecuente. Topiramato, pero es más en las cefaleas. Gabapentina. De hecho, la gabapentina y la pregabalina se inventaron como anticonvulsivos. Y al día de hoy, realmente muy pocos médicos los utilizan como anticonvulsivos. Al día de hoy se utilizan para el tratamiento de dolor. En general, les llamamos neuromoduladores. Los antidepresivos funcionan también, sobre todo los antidepresivos tricíclicos. Y la analgesia radical a través de cirugía. Ahorita vamos a ver cuáles son los más comunes. Esto es repetido. El ondansetrón es un medicamento que se inventó o se empezó a utilizar para el tratamiento de las náuseas que producían las quimioterapias. Es un potente antiemético, pero a dosis altas también puede emplearse para el tratamiento del dolor. La lidocaína tópica, con poca utilidad realmente. En general se le llaman coadyuvantes a los antidepresivos tricíclicos de nueva generación, a los benzodiazepinas. Y en algunas ocasiones se requiere también de psicoterapia, sobre todo porque ya les mencionaba que hay un tipo de dolor que es psicosomático. Entonces es imposible comprobarle al paciente que no siente dolor cuando él lo está diciendo. Estos son los anticonvulsivos, otro tipo de
coadyuvantes, sobre todo la gabapentina y la pregabalina. Y esto es lo que les mencionaba, prácticamente en cualquier tipo de dolor, se van a emplear la escala de tratamiento del dolor recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Primer escalón, los no opioides básicamente. El segundo escalón, pueden usarse los no opioides combinados con los opioides débiles. Y en el tercer escalón, los opioides fuertes combinados con los coadyuvantes que ya les había mencionado, los anticonvulsivos, los antidepresivos, etc. Y esta es la escala visual análoga para relacionarla precisamente con la escala del dolor. Ustedes le preguntan al paciente o al enfermo del dolor máximo que usted ha sentido en su vida es 10, ausencia de dolor es 0. En este momento, ¿en qué punto se encuentra usted entre 0 y 10? Sin embargo, es una escala muy subjetiva. Va a depender mucho de lo que el paciente comprenda, ¿no? Y sin embargo, es la forma más adecuada de evaluarlo. De los tratamientos radicales para el dolor, básicamente encontramos la neurectomía, es decir, seccionar el nervio. Encontramos la rizotomía, que consiste en lesionar de alguna forma el ganglio. El ejemplo más clásico es el de la neuralgia trigeminal. En ese caso lo hacíamos, o se empezó a utilizar glicerol o a comprimir con un catéter de Fogarty, y lo más actual, lesionarlo a través de un sistema que se llama radiofrecuencia. Y eso mismo se puede hacer con los ganglios dorsales de la médula espinal. Recuerden ustedes que las vías sensitivas, antes de llegar a la médula espinal, hacen relevo en un ganglio antes de entrar justo a la médula espinal, únicamente las vías sensitivas, y se le llama ganglio dorsal. Ahí también son susceptibles de hacer rizotomías. En ocasiones se coloca un neuroestimulador o se coloca también una bomba de infusión de fármacos directamente en la médula espinal, en el sistema nervioso central. ¿Cuándo se indica esto? Realmente hay muy pocos casos donde se indica. La mayoría de estos casos son cuando hay un dolor que no se controla absolutamente con nada. Muchos de ellos son dolor por cáncer. Pacientes con alteraciones psiquiátricas incluso. Pacientes que presentan mejoría inicial de más del 50% cuando se les coloca el electrodo inicial. Y entonces, ¿qué es exactamente eso? Se hace un procedimiento local similar a lo que es una punción lumbar, sobre todo cuando el dolor es en extremidades inferiores. Y entonces se introduce un catéter especial con electrodos y se deja ahí como si fuera un catéter peridural, como los anestesiólogos colocan la anestesia peridural. Y ese catéter se conecta a un aparato que genera estímulos, y esos estímulos reducen la transmisión de las vías dolorosas. Si existe una mejoría de más del 50% con ese aparato portátil, entonces se coloca el neuroestimulador definitivo. El neuroestimulador definitivo ya es un aparato que va por debajo de la piel y que puede llegar a tener una mejoría hasta del 78% en los pacientes. Se controla a través de un control remoto y va modificando la cantidad de estímulos de acuerdo a cómo se necesita. El que se emplea más frecuentemente es el Synergy Plus.
Entonces, este neuroestimulador es muy similar a los estimuladores cerebrales profundos, pero en este caso se coloca a nivel de la médula espinal. Estos son los electrodos que se colocan. La otra posibilidad es colocar una bomba de infusión. Las bombas de infusiones pueden ser temporales o pueden ser también de largo plazo. Cuando son temporales, son externas y se coloca como si fuera una anestesia regional, igual como un catéter peridural. Y se coloca una bomba de infusión de medicamentos. Pero hay una forma también de hacerlo en forma interna a través de una bomba de infusión que también va debajo de la piel y que va inyectando microdosis de medicamento directamente en el sistema nervioso central, y eso reduce los efectos adversos también y la necesidad de estar tomando el medicamento. Estas son realmente formas de colocar dispositivos externos a través de un catéter peridural. Entonces se utilizan realmente las mismas herramientas que utilizan los anestesiólogos, pero diferente es colocar las bombas de infusión. Esas van debajo de la piel en el panículo adiposo, y cuando se les acaba el medicamento se pueden colocar, tienen un punto en el centro donde se puede inyectar más medicamento para que la bomba de infusión siga trabajando. Entonces, la característica fundamental es de que si le ponemos opioides ahí, va a necesitar microdosis y no vamos a tener los efectos adversos que presentan habitualmente los opioides cuando se administran por vía sistémica. La respuesta terapéutica es 3 veces mayor que cuando se administra el medicamento por vía intramuscular, intravenosa o incluso subcutánea. No sé si tengan alguna duda de esto. Si alguien me hace el favor de encender las luces, por favor. Doctor, estos tratamientos entonces no servirían cuando hay un infarto cerebral, ¿verdad? Ahí sí no aplican. No, estos últimos no funcionan. Estos funcionan más para el dolor periférico, en extremidades inferiores, en extremidades superiores. Gracias. ¿Alguna duda más? En general, lo que quiero que les quede en conclusión es de que hay 2 tipos de dolor. El dolor nociceptivo, cuando se daña algún tejido, y el dolor neuropático, cuando no hay daño de tejido, sino el daño es a nivel del sistema nervioso. Y que este último, es decir, el dolor neuropático, es el más difícil de tratar. Que de todas formas debemos de iniciar con la escala analgésica de la OMS, empezando por los AINES, siguiendo los esteroides, siguiendo los opioides débiles y terminando con los opioides fuertes. Pero en la mayoría de los casos vamos a necesitar tratamiento coadyuvante. Este tratamiento coadyuvante son los fármacos mencionados, anticonvulsivos, antidepresivos, el ondansetrón, las benzodiazepinas, y todo esto se combina con los analgésicos. Y en la mayoría de los casos logramos un control significativo de este dolor sumando analgésicos y coadyuvantes. Casos raros utilizamos estas técnicas como las que mencionamos al final. Pero en general ese es el panorama de esta clase. ¿Alguna duda adicional? Sí, había otro tipo de tratamiento, bueno, que le entendí, que era más con relación al glutamato. ¿Qué tan recomendados son esos? ¿A qué te refieres exactamente?
Creo que eran medicamentos con receptores de glutamato. Bueno, es que lo que entendí por fisiopatología es que vamos a tener exceso de glutamato. Entonces, pues lo que entendí se debe de inhibir ese glutamato. Los únicos que tienen la capacidad de modificar la cantidad de neurotransmisores son los antidepresivos. Entonces, se utilizan precisamente, si revisas el capítulo de antidepresivos, hay varios grupos de antidepresivos. El grupo más antiguo es el de los antidepresivos tricíclicos. Hay otros que se llaman inhibidores selectivos de la captura de serotonina. Hay otros que tienen función multimodal, incluyendo el glutamato. Hoy por hoy, el medicamento antidepresivo más utilizado y más efectivo a mi punto de vista como coadyuvante para el tratamiento del dolor es un medicamento que se llama Cymbalta. Es de los antidepresivos de nueva generación. Si tienes internet, Magdaleno, busca qué contiene el Cymbalta. C-Y, Cymbalta. Los coadyuvantes se dan para obtener una mayor cantidad de serotonina y inhibir poquito el dolor. Déjame te digo ahorita que duloxetina. Entonces, el antidepresivo que se utiliza con mayor frecuencia y con mayor efectividad es la duloxetina, cuyo nombre comercial es el Cymbalta. En general, nosotros a esos coadyuvantes les llamamos neuromoduladores. Y te voy a decir, a grosso modo, qué es específicamente a lo que se refieren con neuromoduladores. Dentro de esos neuromoduladores incluimos a los antidepresivos, a los anticonvulsivos y a todos los medicamentos que no son analgésicos, pero que funcionan para controlar el dolor. Entonces, recuerden ustedes las vías sensitivas. El dolor se capta en el nervio periférico, en los receptores que hay a todos los niveles de tejidos. Y esos ascienden, hacen una sinapsis en el ganglio dorsal y entran a la médula espinal. 2 niveles arriba se cruzan y ascienden. Y donde se recibe ese impulso es en el tálamo, en el núcleo posterolateral ventral. Y de ahí mandan la comunicación a la corteza sensitiva, el área 1, 2 y 3 en el lóbulo parietal, circunvolución parietal ascendente. Los neuromoduladores en general funcionan como un filtro. Si estamos hablando de que no hay daño tisular, quiere decir que esos impulsos se están enviando erróneamente al sistema nervioso central. Entonces, los nervios periféricos, en este caso, están enviando impulsos dolorosos de algo que no existe. No hay daño tisular y, sin embargo, siguen enviando esos impulsos dolorosos para que la corteza cerebral las interprete como dolor. Y entonces, todo este grupo de medicamentos coadyuvantes o neuromoduladores sirve como un filtro para impedir que esos impulsos pasen, para impedir que esos impulsos lleguen a la corteza sensitiva. Y ese es realmente el mecanismo fisiopatológico con el cual funcionan estos medicamentos. No sé si eso resuelve tu duda. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna más? Bueno, si no hay más dudas, quiero decirles que prácticamente el módulo ya se terminó. Creo que terminan el jueves, si no me equivoco. El viernes. Y tienen una semana más para estudiar. Y después viene el examen. Entonces, a estas alturas, se encuentran todos ustedes en su mejor momento. Me refiero a que tienen un panorama completo
de lo que es el sistema nervioso y sus enfermedades. Y están en condiciones realmente de identificarlas y de tratarlas, muchas de ellas. Así debería de ser. Si no tienen esas características, no son aptos para aprobar el examen y para pasar el módulo. A mí me gustaría que todos aprobaran, porque eso significa que todos aprendieron esto. Sin embargo, no podemos cambiar las reglas. Hay ciertas características en la calificación que debemos respetar. Les vamos a dar ayuda con lo que ya les había mencionado de las prácticas. Pero si llega a un punto, si su calificación mínima es 7.70 y tienen 6.9, entonces realmente por ese motivo se ponen los límites. No va a decir, ay doctor, es que ya nada más me faltaba. Pues sí, pero si a ti te faltan, y paso a los de 6.9, los de 6.8 igual van a decir, faltan 2 décimas. Entonces vamos a respetar esa situación. Quiero que se pongan a estudiar mucho. Les digo, ahorita en este momento ya tienen un panorama general que espero yo que sea muy completo. Y ahorita lo vamos a comprobar. Entonces vamos a poner algunos casos clínicos sumamente rápidos, de lo más frecuente que hay en neurología, y ustedes deben estar prácticamente en capacidad de contestar muy rápidamente. Necesito que identifiquen las enfermedades muy bien, y los tratamientos, esos los van a leer, pero también hay ciertos tratamientos que deben identificar también muy fácilmente. A lo mejor las dosis no, pero cuando menos saben qué medicamento es. Ya las dosis es muy fácil que ya las consulten de acuerdo a si es niño, si es adulto, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con la vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal es sumamente importante y de hecho es una de las causas más frecuentes de consulta. Si les duele algo, dicen, no, yo me espero, seguramente ya se me va a pasar. Y eso lo hemos sentido todos, ¿no? Pero cuando ya no pueden mover una parte del cuerpo, entonces sí acuden rápidamente. Entonces, vamos a suponer que existe un paciente que tiene antecedente de diabetes, hipertensión arterial. No escriban si quieren, nada más concéntrense. No es un examen tampoco el día de hoy. Simple y sencillamente quiero que practiquen. Entonces, tiene diabetes, tiene hipertensión arterial y estaba realizando sus actividades en el trabajo y súbitamente presenta una hemiparesia del lado izquierdo con predominio de la extremidad inferior. Prácticamente no puede mover la extremidad inferior. Al momento en que lo revisan, tiene fuerza 1 de 5 en la extremidad inferior, 4 de 5 en la extremidad superior. ¿Qué sospechan? Un EBC, estoy totalmente de acuerdo. ¿De qué territorio? De la cerebral anterior, ¿no? Cerebral anterior. Porque es del homúnculo de Penfield, ¿no? Que es de extremidades inferiores. Exactamente. Entonces, extremidad inferior, recuerden, está en la porción interna de la zona motora, en la porción interhemisférica. Y esa porción interhemisférica la irriga la cerebral anterior. Bueno, tenemos otro paciente de las mismas características, por cierto, también padece hipertensión arterial y diabetes, y presenta
una hemiplegia simétrica del lado izquierdo. Esa hemiplegia simétrica también es en forma súbita, pero además de la hemiplegia presenta cefalea intensa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Un EBC hemorrágico. Los EBC hemorrágicos, como ocupan espacio dentro del cráneo, producen en mayor o menor medida un síndrome de hipertensión intracraneal. Entonces genera dolor de cabeza. Y bueno, si tiene una hemiplegia simétrica, quiere decir que está completamente paralizado de la mitad del cuerpo y está afectado igualmente extremidad superior y extremidad inferior. ¿En qué localización entonces puede ocasionar esto? Tallo cerebral, pero tallo cerebral se acompaña de otro síntoma. Y yo no he mencionado ahorita que esté afectando algún nervio craneal. La cápsula interna, efectivamente. Entonces, es una hemorragia un poquito profunda que afecta la cápsula interna. Habitualmente los ganglios basales, que es la zona más frecuente donde se produce la hemorragia intracerebral, está muy cerca de la cápsula interna. ¿Les recuerdan ustedes que las fibras que forman la vía córtico-espinal se unen y pasan juntitas en la cápsula interna y es una zona milimétrica? Si ahí se produce un daño, las consecuencias son importantes, como en este caso. Ya les mencioné que el primer lugar de la localización de la hemorragia es ganglios basales. El segundo lugar, el tercer lugar, cerebelo, ¿no? Y se diagnostica con tomografía simple. ¿Y cuándo se indica cirugía y cuándo no? Cuando hay efecto de masa. Cuando mueve la línea media más de 8 milímetros. Exactamente. A ver si les digo que están en su mejor momento. Bien. Ya mencionó su compañero que cuando hay una afección del tallo cerebral, también se produce una hemiplegia simétrica. Sin embargo, se acompaña de afección de uno o más nervios craneales. ¿Cuáles? Los que quieran ustedes, dependiendo de la localización. Esa es la diferencia. Cortical, cápsula interna, tallo cerebral. Paciente de 64 años, sin antecedentes de enfermedad, acude al balneario, avienta la alberca está poco profunda, tiene una pequeña hematoma subgaleal a nivel de la frente, sin embargo, no puede mover las 4 extremidades, tiene una cuadriplegia. ¿Qué sucedió? Afección a nivel de C4. No, debajo de C4, no sería una afección. Todos estamos de acuerdo en que es una lesión cervical. ¿Qué es lo más frecuente que sucede cuando hay una hiperextensión? Puede haber cualquier tipo de lesión, desde compresión hasta sección, pero lo más común, bueno, les voy a comentar la segunda parte del caso clínico, a ver si les explican con mucha mayor claridad. Se le realizan estudios de radiografía simples, resultan normales. Se le realiza resonancia magnética, resulta normal. Y el paciente, por cierto,
Se le da tratamiento, no especifica qué tratamiento se le da, y más o menos 4 semanas después empieza a recuperar la fuerza, empieza a recuperar extremidades superiores, después la función vesical y al final extremidades inferiores. ¿Qué tuvo? ¿No fue tal vez Guillain-Barré? No, ¿No, verdad? daño axonal difuso se da más que nada en traumatismo craneoencefálico. Por lo que eso de la resonancia y tomografía normal. Normal. No será un síndrome neurológico. Un síndrome medular central es recuerda que se da Doc- función. Doctor, ¿no fue síndrome de atrapamiento? No, porque los estudios de resonancia son normales. Se le llama síndrome medular central. Eso lo van a ver también con relativa frecuencia, con fenómenos de latigazo incluso, y más probablemente en las personas de edad avanzada que ya tienen cambios degenerativos en la columna. Síndrome medular central. Exacto. Entonces no se ve que haya algún hematoma, ni alguna contusión, ni nada. Simple y sencillamente la función deja de existir. Ok. Siguiente caso. Paciente de 36 años de edad que presenta una disminución de la fuerza muscular de extremidades inferiores en forma progresiva hasta impedirle la deambulación. Esta disminución de la fuerza fue incrementándose más o menos en 6 meses. En los últimos 6 meses es cuando más se ha notado esta debilidad. Al momento en que lo exploran, se encuentra una paraparesia prácticamente 4 de 5. Y al momento de explorar los reflejos osteotendinosos, estos están incrementados. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué Guillain-Barré? Esclerosis lateral. ¿No sería síndrome de neurona motora inferior? Fíjense bien ustedes. Les había dicho yo. No. No se confundan. Les había dicho yo que neurología es muy importante cuando una enfermedad inicia de forma súbita o cuando inicia de forma progresiva. Todas estas, tanto el Guillain-Barré como la hipocalemia que me han estado mencionando, realmente son de una evolución rápida. Y estamos ahorita hablando de que esto ha incrementado en 6 meses. Cuando es una evolución más prolongada, ¿de qué creen ustedes que se está tratando? Un tumor, exactamente. Entonces, la evolución de una enfermedad aquí es muy importante. Si es súbito, es vascular. Si es crónico, lo más probable es que se trate de un tumor. Y si está hiperrefléctico, pues es que está comprimiendo la médula espinal. ¿A qué nivel? Torácico. Torácico. Cuadriplegia, cuadriparesia, lesión cervical. Paraplegia o paraparesia, lesión torácica. Radiculopatía, nivel lumbar. Eso es muy importante en el momento en que pidan la resonancia. La resonancia se hace por segmentos. Entonces ustedes no le van a decir, pues hágase cervical, torácica y lumbar, porque como que en clínica me falla y no sé dónde vaya a estar la lesión, entonces gaste al triple, por favor. Entonces, no, tienen que identificar dónde se encuentra. Y lo van a identificar más probablemente cuando analicen la sensibilidad. En el caso clínico no mencionan la sensibilidad,
pero ustedes tienen que revisarla para que encuentren el nivel sensitivo cuando se trata de compresión torácica o cervical incluso. Bien. Paciente de 32 años, mujer, que acude a consulta porque tiene una debilidad generalizada. Ella dice que tiene falta de energía y que a veces incluso no puede caminar bien. La revisan ustedes y efectivamente detectan disminución de la fuerza muscular en las 4 extremidades, 4 de 5. ¿Qué tiene? ¿Qué sospecha? ¿Perdón? ¿Miastenia dijeron? Sí, efectivamente. Una miastenia, pero este es un caso atípico. ¿Qué le preguntarían a la paciente específicamente? Si es fluctuante, esa es una. ¿Qué otra cosa le preguntaría? Sí mejora con el reposo, ¿no? Sí, empeora con el Ya ha ejercicio. tenido debilidad en los músculos pequeños. Es decir, si ha tenido tosis, si ha tenido diplopia, si mejora con el reposo también. Si su debilidad es más pronunciada en la mañana que se despierta o en la tarde que ya terminó sus actividades. ¿Qué estudio le piden? Sí, igual, sí, Unas pruebas de receptores de acetilcolina, una tomografía de tórax. ¿Qué más? Una electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Muy bien, ¿y cuál es el tratamiento en este caso? ¿A qué dosis? En adulto. 30, 60 miligramos 3 veces al día. Digo que están en su mejor momento. Acude paciente de 23 años de edad a su consulta. Les dice que estaba estudiando más o menos como a las 5 de la tarde, que después no se acuerda de nada. Más o menos como hasta las 7. No sé si me quedé dormido, dice, pero no creo porque estaba tirado en el piso cuando desperté. No sabe bien los horarios, pero dice que eso no le había sucedido. ¿Qué sospechan? Crisis convulsiva. Efectivamente, eso es lo primero que deben de sospechar. ¿Qué le preguntarían al paciente? Nadie lo vio, ¿eh? Nadie lo vio, estaba solo. ¿Se consumió alguna sustancia? ¿Se recuerda si hubo síntomas antes del examen? Si hubo aura. ¿Qué más? Sí hubo prodromo, ¿no? También. ¿Qué más? La perdió porque dice que no se acuerda. ¿Qué más? ¿Alguno de sus familiares tiene historia de epilepsia? No, no tiene ninguno. Sí, padece diabetes. Si padece diabetes, ¿eso de qué nos serviría? Por si sufrió una Hipoglucemia. o una... Ok, muy bien. Si tiene enfermedad, alguna, bueno, alguna enfermedad sistémica que, o sea, que sea la causa principal de la, o sea, de la convulsión, o sea, que no sea, que sea secundaria a algo. Sí, efectivamente hacen el interrogatorio, pero resulta que no tiene ninguna enfermedad, ningún antecedente de nada. De hecho, es muy joven. Entonces, lo que le preguntan es si se orinó o si tenía sangre en la boca cuando despertó.
Eso porque son síntomas que se producen habitualmente en las crisis convulsivas. Y finalmente, ¿cómo se sentía en el momento en que despertó? Recuerden ustedes el periodo postictal. Y aún así es complicado saber si fue eso. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial más probable? Síncope. ¿Cuál es la diferencia entre síncope y crisis convulsiva? La duración. ¿Qué duración es el síncope? Muy corta y no hay periodo postictal. Generalmente se da cuenta el paciente porque empieza a ver oscuro. 2 o 3 segundos. Se cae, se restablece la circulación y se levanta. Es muy rápido. Y muchas veces se relaciona con una estimulación vagal, como cuál. Vejiga llena. Se aguantan mucho de orinar. Y entonces van, orinan, y al momento de que la vejiga se hace pequeña, es una respuesta vagal. Camisa muy apretada, corbata, camisa muy ajustada, estímulo vagal a nivel de la carótida, hipotensión. Entonces, todas esas características son muy importantes, pero para diferenciar crisis convulsivas de síncope, ¿qué estudios realizamos? Un electroencefalograma, sale normal, no nos sacó de dudas. ¿Qué más? Un electrocardiograma, porque con relativa frecuencia el síncope es de origen cardiogénico. Y además del electrocardiograma, también es muy frecuente que solicitemos algo que se le llama MAPA. MAPA significa monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Entonces le colocan un baumanómetro que va conectado a un transmisor con una microcomputadora que es como un celular, y lo trae el paciente todo el día y anda realizando sus actividades y aleatoriamente se le activa para tomar la presión arterial, y después a las 24 horas se saca ese registro y se ve si hay hipotensiones durante el día. También eso puede ser un estudio útil. ¿Se le da tratamiento al paciente o no? MAPA normal, electrocardiograma normal, electroencefalograma normal. ¿Qué piensan? ¿Qué siguen pensando? ¿Qué fue? ¿Siguen pensando en crisis convulsivas? Sí. Un electroencefalograma normal no descarta la posibilidad de crisis convulsivas. Se hacen estudios de imagen también para descartar que haya alguna patología que irrite la corteza cerebral. ¿Se le da tratamiento o no? Sí. ¿Todos están de acuerdo en que sí? Hay discrepancia. Ustedes leen las guías de práctica clínica y nos dice que no está indicado dar tratamiento en todos los casos, a menos que el paciente tenga riesgo. ¿Cómo a qué me refiero? Si es un niño que no conduce, que no sale a trabajar, que no nada, pues es factible incluso dejarlo sin tratamiento. ¿Por qué? Porque vamos a esperar, puede ser crisis única, pero en los adultos que conducen y que tienen actividades laborales, sí está indicado dar tratamiento para prevenir. ¿Cuáles son los medicamentos de elección en este paciente de 23 años? ¿Cuál? Valproato. Ya les había dicho yo que el valproato de magnesio, ustedes no saben ni qué tipo de crisis fue, sospechan que fueron crisis convulsivas.
Pero como nadie lo vio, no saben ustedes de qué tipo fue. Entonces, el medicamento que puede emplearse casi en todos los tipos de crisis convulsivas es el valproato de magnesio. ¿A qué dosis? 15 miligramos por kilogramo de peso, dividido en 3 dosis en 24 horas. Pesa 70 kilos, ¿cuánto le toca? ¿Cuánto? 70 y son 15. ¿70%? ¿Cuánto es? Bueno, son más de 1 gramo, más de 1000 miligramos. Entonces, la dosis promedio para un adulto son 400 miligramos 3 veces al día. Son 1200 miligramos. Pero si quieren calcularlo por peso, son 15 miligramos por kilogramo de peso. Bien. Yo creo que nos va a describir el estado positano. El estado positano es un estado de confusión. El paciente despierta de la crisis, no sabe dónde está, qué sucedió, ni qué está pasando en el momento. Y se encuentra somnoliento. Ese es el estado positano. Este paciente le dieron ustedes tratamiento y no se quiso tomar el tratamiento, por cierto. Y entonces regresa, pero regresa al servicio de urgencias. Porque el paciente está apásico. Se le mueve la mano y se le detiene. Se le mueve la mano y se le detiene. Y el paciente no puede hablar. Se traba mucho. Está somnoliento. ¿Qué está sucediendo? Una crisis focal. Pero tiene ya 6 horas así. Es un estado epiléptico. El estado epiléptico se da cuando las crisis convulsivas duran más de 5 minutos o cuando hay crisis repetitivas que no permiten al paciente recuperar al 100% su estado. Eso se le denomina estado convulsivo o estatus epiléptico. Y en ese caso es muy importante la atención temprana. Claro que este caso que les estoy platicando es un caso de crisis parciales, complejas, no se ve tan aparatoso. Pero hay otros casos que son generalizadas y el paciente sigue convulsionando y ni siquiera está despierto, está con pérdida del estado de alerta. Entonces es grave porque esas contracciones musculares producen daño tisular y eso produce también isquemia cerebral. Entonces debe atenderse muy rápidamente. Como no se tomó el medicamento en el momento en que llegas a urgencias, ¿qué le indicas? ¿Perdón? Se canaliza al paciente y se le da una benzodiazepina. ¿Qué benzodiazepina se le da? Diazepam. Recuerden ustedes que cuando administran el diazepam o cualquier otra benzodiazepina, siempre es mejor administrarla por vía intravenosa, porque así controlan directamente la respuesta. Muchas veces se les hace fácil decir, pues es que no sé canalizar, no me enseñaron, estábamos en pandemia y no pude ir a las prácticas, y estoy en el servicio social, pues te lo pongo intramuscular porque eso sí me enseñaron. No se debe poner intramuscular. ¿Por qué? Porque se puede acumular la dosis y a lo mejor controlan la crisis ustedes de momento, o el paciente se controla solo, quién sabe,
Y ya ustedes quedan tranquilos, lo mandan a su casa, el paciente se duerme y no despierta. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas, cuando son a dosis muy altas, pueden producir paro respiratorio. Entonces, por ese motivo, es mejor administrar la intravenosa. La respuesta es más rápida y ustedes controlan todo. En un adulto, habitualmente se emplean 5 miligramos para administrarse en pequeños bolos, dosis respuesta. Si cede la crisis, ahí se detiene. Si no, se sigue administrando hasta un máximo de 20 miligramos. Pero al mismo tiempo que están administrando la benzodiazepina, ¿qué otra cosa le administran? Porque la benzodiazepina habitualmente es de duración corta. Fenitoína, ¿a qué dosis? 15 a 20 miligramos. Para fines prácticos es muy similar la dosis a la de valproato. Entonces se le indica fenitoína, 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso para impregnación se llama. ¿Qué tan rápido se le indica? Así en bolo, como ponemos la benzodiazepina. Muy lenta, porque irrita la vena, la quema. Tenemos hasta las 9, ¿verdad? Sí. Ok. Si no cede con eso, ¿cuál? Más fenitoína. No funciona, ¿qué más? Fenobarbital, exactamente. Pero resulta que en ese momento no conseguimos fenobarbital por ningún lado. Ponemos una infusión de benzodiazepina. Puede ser el mismo diazepam. Puede ser el clonazepam o el lorazepam. Si eso no funciona, lo metemos a anestesia general. Llamamos al anestesiólogo y que lo duerma. Y lo pasamos a la terapia intensiva y lo mantenemos dormido al menos 72 horas. Y después retiramos la sedación y lo empezamos a despertar. Ya despierta, ya no tiene crisis, se acabó el problema, seguimos administrándole la fenitoína. Y si continúa con crisis, se vuelve a meter anestesia general por otras 72 horas. Habitualmente con 24 horas es suficiente. Entonces, se controla. Paciente de 58 años llega a su consultorio porque dice que ya tiene como 5 años que le tiemblan sus 2 manos. Al momento que lo revisan ustedes, pues notan un temblor de mediana intensidad, sobre todo al momento de pedirle que estire los brazos hacia el frente. El paciente refiere además que mejora cuando se toma o un tequilita o un vino tinto. Se le quita el temblor. No tiene antecedente de ninguna otra enfermedad. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Parkinson. En el Parkinson, como su compañera bien lo dice, es un temblor de reposo. Esa es la primera característica. Muy bien. Temblor esencial. Temblor esencial. El temblor esencial mejora con el alcohol. Y el temblor esencial es de intención. Es decir, sucede más cuando están haciendo movimiento. El temblor de la enfermedad de Parkinson es en reposo.
Si ya le hacen todas las pruebas y no sospechan de ninguna otra cosa más de que temblor esencial, ¿cuál es el tratamiento? Primidona. ¿Qué es la primidona? Es un antipsicótico, ¿cierto? No, es un anticonvulsivo, perdón. Entonces, no, la primera opción de tratamiento es un beta bloqueador. Propanolol. Esa es la primera opción de tratamiento. La primidona es un anticonvulsivo, pero tiene la característica, al igual que la carbamazepina, que causa mucha somnolencia. Entonces, casi ya no se utiliza ni siquiera como anticonvulsivo. Entonces, se utiliza beta bloqueador, el propanolol. Si no le dan tratamiento, ¿va a empeorar o no? No. Es una enfermedad que incluso es hereditaria. Incluso la pueden tener desde la juventud. No pasa absolutamente nada. Si le dan tratamiento bien, si no le dan tratamiento también, realmente el tratamiento es únicamente para que mejore su incomodidad, pero no va a avanzar. Se acentúa más cuando hacen esfuerzo físico, cuando hacen ejercicio. Llega otro paciente de 62 años y refiere que arrastra mucho los pies, que siente que ya no es tan ágil como antes. No tiene tampoco ninguna otra enfermedad. Al momento de la exploración clínica, lo que le detectan ustedes es un temblor de reposo, nada más en un solo brazo, el otro está totalmente normal. ¿Qué sospechan? Parkinson. Enfermedad de Parkinson. Temblor de reposo, 4 a 6 Hz por segundo, 4 a 6 ciclos por segundo, es exactamente lo mismo. Y generalmente inicia unilateral. Y antes de los síntomas de temblor, generalmente tienen rigidez y bradicinesia. Bradicinesia es una lentitud para iniciar un proceso, generalmente de movimiento. A veces quieren hacer algo, pero no saben cómo iniciar el movimiento. Entonces son lentos. Eso se le llama bradicinesia. Esas son las características de la enfermedad de Parkinson. Pero antes, incluso, se produce un síntoma. Incluso meses o años antes de que empiecen los síntomas motores. ¿Cuál es? Bosnia. El olfato. Exactamente, hiposmia. Y además de los síntomas motores, se presentan síntomas no motores, como cuáles. Depresión y faciesa mímica. Depresión, trastornos del sueño, síntomas gastrointestinales, dolor neuropático de origen central. Esos son síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson se produce por un déficit de dopamina. ¿A qué nivel? La sustancia negra del mesencéfalo. Y generalmente los síntomas motores se presentan cuando la depleción de dopamina es cercana ¿a qué porcentaje? Al 80%. Tú sí estudiaste. Muy bien. Paciente de 3 años. Lo llevan con ustedes porque el paciente está perdiendo la vista.
Y efectivamente lo revisan ustedes. Y al momento de revisarlo, pues ni siquiera le pueden checar la agudeza visual. Primero porque es un bebé. Segundo porque al momento de hacerle estímulos no parpadea. Les llama la atención que tiene la cabeza muy grande. Miren la cabeza, perímetro cefálico y supera los percentiles para su edad y peso. ¿Qué diagnóstico sospecha? Hidrocefalia. 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 Le hacen un estudio y resulta que la resonancia magnética reporta una estenosis del acueducto de Silvio. ¿Qué tratamiento? Hidrocefalias obstructivas indica tercera ventriculostomía endoscópica. Hidrocefalias no obstructivas se indica derivación ventrículo-peritoneal. Pues resulta que el paciente le colocaron la válvula y a los 3 días le dio una apendicitis y lo operan. De hecho es isoperitonitis. Entonces el cirujano que lo opera del apéndice le dice, yo, este catéter, ¿dónde se pone? No lo quiero dejar ahí porque hay pus. ¿Qué hacen? ¿Al corazón? Al corazón, se llama derivación ventrículo atrial. Se cambia el catéter. Y si tiene problema cardíaco, ¿Se puede hacer una derivación pleural? a la liga. Pero son procedimientos que tienen un riesgo muy elevado. Muy bien. Esto mismo sucede en los pacientes adultos con hidrocefalia. Esos mismos síntomas o hallazgos suceden en los adultos con hidrocefalia. No, bueno, lo de la cabeza no, porque ya se supone que ya se cerraron las suturas y ya no se puede hacer más grande el... Están abiertas, en los adultos no crece porque ya están cerradas. Y entonces, ¿qué síntomas da? Hipertensión intracraneal. Muy bien. Díganme, por favor, a ver tú, para escucharte bien. ¿Dónde se produce y dónde se reabsorbe el líquido? Los plexos coroides se producen. ¿Dónde están los plexos coroides? Bueno, es que en las En los ventrículos se encuentran los plexos coroides. ¿Y de ahí a dónde se ve el líquido? Entonces hay ventrículos laterales y de ahí a dónde se ve el líquido. Tercer ventrículo a través de los forámenes de. Y luego del tercer ventrículo, ¿a dónde se va? Al cuarto, pasando por. Sale al espacio subaracnoideo a través de. Dushka y Magendie. Y se absorbe en el espacio subaracnoideo. ¿En qué zona específicamente? Las granulaciones de Paccioni, que son digitaciones subaracnoideas que se meten ¿a dónde? A los senos venosos. Cuando se produce más líquido que el que se absorbe, entonces se le llama hidrocefalia. Por aumento de producción o por déficit de absorción. O por obstrucción. Por aumento de producción habitualmente se debe a papiloma de plexos coroides, que es un tumor, pero es rarísimo. He visto 3 casos yo nada más en más de 20 años. Entonces es rarísimo. Lo más común es que haya un déficit en la absorción.
o un bloqueo. Entonces, cuando hay un bloqueo se llama hidrocefalia obstructiva. Más comúnmente, estenosis del acueducto de Silvio. Más comúnmente, tumor o fosa posterior que hace que comprima y se cierre el cuarto ventrículo. Tratamiento, tercer ventriculostomía endoscópica. Hidrocefalia no obstructiva, paciente tuvo cisticercosis, hizo aracnoiditis, las granulaciones de Paccioni se cerraron y entonces no puede absorber ya la cantidad suficiente de líquido. A eso se le llama hidrocefalia no obstructiva y se coloca una válvula de derivación. En los adultos, entonces, lo más común es de que sea síndrome de hipertensión intracraneal. Pero existe un caso muy específico que sucede de la siguiente manera. Le llega un paciente de 80 años que no le duele la cabeza. Simple y sencillamente lo lleva porque el paciente camina con pasos cortos y con las piernas abiertas. Y además, los familiares se quejan de que se le olvidan las cosas y que desconoce a la familia. Y además, también los familiares se quejan de que se hace pipí en los pantalones. Le hacen ustedes una tomografía o una resonancia y aparecen los ventrículos grandes. ¿Qué tiene el paciente? Es el síndrome de Hakim-Adams, en honor a quien lo describió ahí en la época de 1965, pero en general en los libros lo van a encontrar como una hidrocefalia normotensa. En todas las hidrocefalias hay aumento de la presión intracraneal. En este caso, si le hacen una punción lumbar, la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo es normal. Y la triada clásica del síndrome de Hakim-Adams o de hidrocefalia normotensa es demencia, incontinencia urinaria y trastornos de la mama. ¿Qué tratamiento le dan a este paciente? Nada, ¿verdad? Le hacen una punción lumbar, le sacan 50 mililitros de líquido cefalorraquídeo y lo mandan a su casa. Le piden a los familiares que lo observen para ver si mejora o no mejora. Si no mejora, se sigue igual, no hay nada que se pueda hacer. Si el paciente mejora, si ven que camina mejor, que ya no se orina, que la capacidad cognitiva mejora, entonces es candidato a la colocación de una válvula de derivación. Entonces, ese es el panorama de esta enfermedad. Y se nos acabó el tiempo. Quedan 3 minutos. Pero espero que todo esto les haya servido como repaso para el examen. Nos quedan todavía muchos temas pendientes. Movimientos anormales, tumores cerebrales, alteraciones congénitas. De las alteraciones congénitas, así rápidamente, que afectan el cierre del tubo neural, clínicamente, ¿cuáles son? Que se acuerden. La espina bífida, la mayor parte de las veces, clínicamente es imperceptible. Ustedes pudiesen tener espina bífida y nunca se han dado cuenta, pero dentro de la gravedad de la espina bífida hay una patología que sí se nota desde el nacimiento. ¿Cuál es? Meningocele o mielomeningocele. Meningocele es cuando se salen únicamente las meninges y el líquido cefalorraquídeo, y el mielomeningocele es cuando va el contenido neural también. ¿Qué otra alteración? No son tantas, ¿eh? ¿Encefalocele? Encefalocele, esa es la otra. ¿Puede Malformación. ser lo de Arnold-Chiari? Antes se le llamaba de Arnold-Chiari, en la actualidad se llama de Chiari nada más. Y hay varios tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4.
Quiero que lo revisen. El que se detecta al nacimiento, ¿cuál es? ¿Qué tipo es? ¿La 1 o la 2? La 1, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Hay elevación del cerebelo y también del bulbo raquídeo a través del foramen magno. Ese es otro tipo de malformación y ese se identifica ya en edad adulta. Entonces las estudian, por favor. Bueno, terminamos. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias.